que tener un concepto de lo que consideramos que debe ser México para entender por qué la plática se llama México y los signos de los tiempos, y luego entender cuáles son realmente los signos fundamentales de estos tiempos, porque vivimos una época muy especial en la que, como ninguna otra generación en toda la historia de la humanidad, tenemos acceso a una información inmediata de todo lo que acontece en el mundo, ¿no? Si cualquier desastre, cualquier hecho, inmediatamente lo conocemos. Pero, sin embargo, el hecho de que nos informen que está aconteciendo ese hecho no significa que entendamos cuáles son sus repercusiones, su trascendencia y las causas que nos motivaron. Entonces, ese es el propósito de esta plática. Más que nada, entender qué es lo que está pasando en México y por qué está pasando eso. Y en primera, ¿qué es México? Por lo que se refiere a México, tenemos que tomar en cuenta que es el resultado de esta nación de muchos milenios de historia en los cuales han acontecido en este territorio el desarrollo, el esplendor y la decadencia de grandes culturas. Es decir, no es un territorio que carezca de una historia sagrada, de una historia cultural, de una historia política, de una historia militar, sino de una historia integral de todos, de todo lo que los seres humanos pueden hacer. Y que todo eso deja una herencia, es decir, aunque hayan desaparecido esas culturas, van dejando una herencia que es una herencia desde genética hasta de inconsciente colectivo, que sigue funcionando y que sigue produciendo efectos en los habitantes de este país. Como cuáles, bueno, pues precisamente toda la etapa prehispánica en la que hubo grandes culturas, en la que hubo también una etapa de decadencia, luego toda la etapa colonial en que se logró una fusión de dos cosmovisiones totalmente tan distintas como era la cosmovisión europea y la cosmovisión prehispánica. Luego de todo bueno, que esa etapa cultural no solamente fue un sincretismo cultural, sino fue también un mestizaje racial que da una forma especial de ser a los mexicanos como herederos de ese sincretismo cultural, de ese sincretismo espiritual y de ese mestizaje racial. Luego todo un siglo XIX muy caótico, muy difícil, pero que también fue dejando toda una herencia, y luego el siglo XX con toda una revolución mexicana. Todo eso es México, es decir, no es nada más lo que está pasando ahorita, sino es todo lo que ha pasado durante muchos miles de años que sigue influyendo en México. Y luego los signos de los tiempos. ¿Cuál es el principal signo que podemos ahorita detectar? Pues desde luego que el país está en guerra, ¿no? Llevamos más de 100.000 muertos, más de 20.000 desaparecidos, zonas enteras del país en las que el gobierno ha perdido el control. Todo eso indica que estamos inmersos en una guerra. Pero ¿qué tipo de guerra es lo que necesitamos precisar? Y para esto necesitamos superar en tanto el concepto tradicional que tenemos, y muy válido además, de tener una actitud pacifista y de rechazo a la guerra. Pero tenemos que verla desde un punto de vista ya más elevado, de darnos cuenta que en realidad todo lo que existe, empezando por nosotros mismos, está siempre en un permanente estado de guerra. Por ejemplo, dentro de mí hay siempre una guerra día con día entre la salud y la enfermedad, es decir, hay una serie pues, digamos, de energías, de patógenos que están tendiendo a que se desarrolle una enfermedad en mí. Y por supuesto mi organismo está todo el tiempo batallando en contra de eso, o sea, es una guerra permanente. Pero hay una guerra dentro de mí también aún más importante, que es la guerra que está dando siempre entre la luz y las tinieblas, entre las tendencias negativas y las tendencias positivas, entre mi afán de espiritualidad, mi afán de degradación, mi afán de egoísmo, mi afán de intentar dominar a los demás en mi beneficio. Todo eso está siempre luchando dentro de mí. Y esto que está luchando dentro de mí se da también a nivel general. Entonces existe una guerra permanente. Tenemos que empezar a entender cuáles han sido los principales momentos de esta guerra permanente a nivel mundial. El último gran intento de las fuerzas del mal por tomar el control de la evolución de la humanidad fue el nazismo. El nazismo fue algo mucho más que un simple movimiento político. Fue todo un movimiento que tendía a lograr desarrollar en los seres humanos facultades que les daban un poder excepcional para dominar a los demás. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr que un solo pueblo, supuestamente estaba encarnando una raza superior, lograse el control de todo el mundo. Este intento fracasó y la humanidad se unió para vencerlo, superando todas sus divisiones ideológicas, religiosas. Toda la humanidad presintió que aquello era algo terriblemente nefasto, y si se lograba triunfar, se unió y fue derrotado. Pero desde luego eso no significó que esta tendencia, estas fuerzas del mal hayan desaparecido, siempre se está dando esta lucha. Y desde la segunda mitad del siglo XX,
fue muy claro que estas fuerzas se encaminaban a lograr dos propósitos. Un propósito era lograr ¿cómo llamaríamos?, el embrutecimiento de la humanidad, el que se perdiera todo afán de desarrollo espiritual, y lo empezaron a hacer a través de generar un gran consumo de drogas. Siempre ha habido drogas en el mundo, pero nunca se han desarrollado en tan alta escala como ha sido a partir de la segunda mitad del siglo XX para ahora. Es decir, se destruyó todo el sistema casi artesanal que existía para la distribución de drogas y fue sustituido por un sistema moderno de gran distribución de drogas que llegasen a sectores de la población que antes no llegaban, como por ejemplo el de los estudiantes y el de la clase media y el de ahora sí que gente muy normal que antes hubiera sido totalmente refractaria al uso de drogas y que a partir de entonces las han empezado a utilizar. Y otro aún todavía más grave, que fue un intento muy exitoso de lograr encaminar a la humanidad hacia un tipo de desarrollo económico que propiciase una gran destrucción del medio ambiente. Es decir, ¿por qué? Porque este propósito de las fuerzas del mal fue encaminado a dos fines: detener el avance espiritual de la humanidad, es decir, su desarrollo espiritual, y detener también el avance de conciencia del planeta Tierra. Si recordemos que la Tierra también es un ser vivo, que también tiene una conciencia, que también está en un proceso de desarrollo, entonces intentó también atacarlo. ¿Cómo? Pues destruyendo precisamente todo su equilibrio, destruyendo los ecosistemas, contaminando el agua, haciendo algo que atacase la evolución de la conciencia de la Tierra. Y esto a través de un masivo desarrollo de una industria depredadora, consumista, que es la que está prevaleciendo actualmente en el mundo. Entonces, en contra de esto, son las dos circunstancias fundamentales en las que está ahorita inmersa la humanidad. En una guerra que no es nada más de México, sino que es de todo el mundo, que tiene esos dos propósitos. Por parte de las fuerzas del mal, evitar que siga adelante la ampliación de conciencia de la humanidad, y evitar que siga adelante la ampliación de conciencia de la propia Tierra. Y por parte de las fuerzas de la luz, exactamente lo contrario: incrementar el desarrollo de la conciencia de la humanidad, ya con un propósito muy claramente definido, muy evidente, que es que los seres humanos adquiramos una conciencia planetaria. ¿En qué consiste eso? Ya ahorita creo que ya todos nos hemos dado cuenta que los problemas que afectan a la humanidad y al planeta mismo no son locales, sino que son planetarios. Es decir, la contaminación es un problema de la Ciudad de México, se podría resolver aquí ese problema y seguiría produciendo efectos sobre la Ciudad de México, la contaminación del resto del mundo. O sea, los problemas son planetarios. ¿Esto a qué nos lleva? A que las soluciones para que funcionen tendrán que ser planetarias o no van a funcionar. El problema, y este es el gran reto de la humanidad actual, es que para dar soluciones planetarias se necesita tener conciencia planetaria. Y no tenemos conciencia planetaria porque tenemos todavía una conciencia totalmente sectaria. ¿Resultado de qué? Pues de nuestra mentalidad exclusivamente nacionalista, de nuestra religión, de nuestros intereses. No empezamos a entender que realmente la conciencia de la humanidad es una sola, que todos integramos una sola conciencia y que mientras no actuemos con esa conciencia unificada no vamos a encontrar soluciones a los problemas planetarios. Entonces, ahorita el gran reto de la humanidad es justamente ese. Y el gran propósito de las fuerzas negativas es justamente lo contrario, es decir, que sigamos teniendo siempre una conciencia sectaria, localista, nacionalista, religiosa, de una sola tendencia, que no tengamos nunca una conciencia ecuménica planetaria de las cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que para lograr sus objetivos, las fuerzas de la negatividad han logrado, y en el caso concreto de México, y bueno, tenemos que mencionar por qué el caso de México es decisivo, han logrado penetrar a todas las instituciones. Por ejemplo, evidentemente que la policía está totalmente penetrada por narcotráfico, que a nivel tanto municipal, federal y estatal también se ha logrado penetrar eso. Entonces, la lucha que se está llevando a cabo es muy desigual y muy falsa, porque ellos tienen el control de todas las instituciones que están a cargo de combatirlos a ellos. Entonces, por ahí no va a venir la solución, evidentemente. Ahora tenemos que entender por qué es decisiva la participación de México. Recuerden ustedes que la Tierra, como ser vivo que es, tiene una especial comunicación con el resto del cosmos a través de lo que vendrían a ser sus narices. Hagan de cuenta que si ahorita nosotros, cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos comunicados con todo el cosmos a través de nuestro organismo, pero la importancia de esa comunicación varía a través de lo siguiente. Si yo me pongo alguna cera que impida totalmente la comunicación de mi brazo con el medio externo, se va a terminar gangrenando.
ya de interrumpirse esa comunicación. Pero no va a ser el día de mañana ni siquiera la semana que entra, sino va a tardar un tiempo en que se me gangrene el brazo para que yo me muera. Si yo dejo de comer y de tomar agua, también me voy a morir, pero tampoco me voy a morir mañana. Van a tardar unos cuantos días o no sé cuánto tiempo antes de que yo me muera por no tomar alimento ni agua. Pero si me tapa la nariz y la boca y no puedo respirar, me voy a morir en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que la comunicación entre el organismo y las fuerzas del cosmos es tan determinante a través de la respiración que si se suspende, la muerte ocurre casi automáticamente. Lo mismo pasa con la Tierra. Aquí y en todas partes estamos recibiendo bueno, la luz solar y toda una serie de energías que están alimentando al organismo vivo de la Tierra. Pero hay una especie como que viene a ser como la nariz de la Tierra, que son las grandes montañas del planeta. Ejemplo, hagan de cuenta que tiene dos aletas la Tierra principalmente para respirar, que respira a través de todas las altas montañas, pero principalmente a través de ellas, que son los montes, todas las grandes montañas del centro de Asia y todas las grandes montañas de América. Y igual como en nuestro caso, nunca estamos respirando con la misma intensidad por las dos aletas, siempre hay una por la que estamos respirando más que por la otra. Lo mismo ocurre con la Tierra. Durante toda la era que se llamó de Piscis, se respiró principalmente a través de las grandes montañas del centro de Asia, los Himalayas, los montes Macuelún, etc. Y a partir de la era de Acuario, era de Acuario, empieza a respirar a través de todas las grandes montañas de América, ¿no? Entonces, dentro de las grandes montañas de América hay dos chakras especiales, que son el norte y el del sur. Igual como en una pila, no es que una sea más importante que otra, sino que se tiene que reactivar primero la parte norte antes de la parte sur. Entonces, eso mismo ocurrió aquí. El hecho de que se pasara las energías de los Himalayas a los Andes es un proceso de mecánica celeste. Los seres humanos no tienen que intervenir en nada para eso, y eso se da como se dan el proceso de la primavera y de las estaciones del año sin que nosotros intervengamos. Pero, por ejemplo, para hacer una cosecha de maíz, yo necesito no solo esperar a que sea la época propicia, sino necesito tener ya una acción directa para producirla. O sea, voy a necesitar roturar la tierra, sembrarla, abonarla y luego cosechar. Lo mismo en este caso. Para lograr que esta transferencia de energías de Asia a América produjese una nueva cultura, se necesitaba ya una acción humana, y esta fue lo que vino a realizar Regina con el despertar del Popocatépetl y el del Iztaccíhuatl, que despierta la conciencia de las dos montañas más importantes de la parte norte del continente americano para iniciar este proceso de despertar en toda la cordillera de los Andes. Pues a partir de eso, a partir del 2 de octubre del 68, esta cordillera empieza a ser reactivada para producir que pueda surgir una nueva cultura en América, que va a ser una cultura planetaria, que es el proceso en el que estamos ahorita. Ya despertaron esas montañas, ya se cuenta con la energía suficiente, hagan de cuenta, ya se roturó la tierra, ya se abonó, pero ahora empieza a tener que producirse, hacer la cosecha y que esta produzca frutos. Esa es la etapa en la que estamos ahorita los seres humanos. Y entonces, claro, por eso es que todas las fuerzas negativas se han concentrado en México para evitar que eso ocurra. El problema es planetario. En todas partes existe esa distribución de drogas, en todas partes existe el narcotráfico, pero donde se está librando la guerra es, decibes, aquí en México. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en México? Bueno, está pasando lo que ya mencionábamos. Hay una corrupción, hay una impunidad que está protegiéndolos a ellos y que ha logrado permear a todas las autoridades del país. Pero por otro lado, los grupos de luz están intentando llevar a cabo esta defensa. Están llevando a cabo una guerra que no es una guerra como nosotros suponemos que debe ser a balazos. Es decir, se puede matar a todos los narcotraficantes que ustedes quieran y siempre habrá quien los sustituya. Entonces, esta guerra no se va a ganar a balazos. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se están surgiendo estos nuevos guerreros, que llamemos los guerreros sagrados, otra vez los guerreros águila, otra vez los guerreros jaguar, que son los que sí realmente están esta defensa. Vamos a mencionar 3 ejemplos para ello, ¿no? De cómo están surgiendo estos guerreros que están ya capacitándose para llevar a cabo esta defensa. En la ciudad adelante de Guadalajara, en Zapopan, existe un ARRAM donde se están capacitando a guerreros águilas y jaguares. Se llama bueno, ahorita se me ve el nombre de la aldea en especial, después lo mencionaremos, y está a cargo de una mujer, que es una guerrera que se llama Patricia Ríos. Entonces ella empezó a formar ahí guerreros y hay todo tipo de instrucción. Por ejemplo, están
ya con esta visión universalista, están capacitando en tocar el tambor chino. Los chinos fueron los que desarrollaron al máximo grado el que a través de los toques de tambor se estableciera un orden. El emperador todos los días tocaba el tambor y se suponía que esto propiciaba la creación de un orden acorde con el orden cósmico. Entonces están aprendiendo a tocar el tambor. Están recuperando instrumentos de ampliación de conciencia de varias partes del mundo, y desde luego uno de ellos es el aprender a caminar ritualmente. Y aquí en el caso de México hay los maestros de la caminata rituales que son los huicholes, es decir, los huicholes se pasan la vida entera caminando ritualmente. Pues ella fue y aprendió a caminar ritualmente con los huicholes y empezó ahí en su agro a enseñar a caminar ritualmente. El ejemplo que les voy a dar es muy significativo de cómo, por donde uno menos se lo espera, surgen las soluciones. Estamos hablando de una ciudad de varios millones de habitantes, como es Guadalajara, y cada solsticio y cada equinoccio ellos hacen una caminata ritual que dura desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Es una ciudad, insisto, de varios millones de habitantes. ¿Y cuántos creen ustedes que hacían esta caminata? Pues menos de 100 gentes, ¿verdad? Porque aprender a caminar, ella se tuvo que estar varios meses con los muchachos aprendiendo a caminar ritualmente. Pero ¿qué pasó? Que los niños de la calle empezaron a darse cuenta que cada cierto tiempo pasaba un grupo de personas vestidas de blanco, con tambores, con ayoyotes, caminando, y les empezaron a seguir. Como las caminatas cambian la conciencia de la gente, después algunas fueron con ella y le dijeron: oye, fíjate que ahora sí ya sabemos cuál es nuestro futuro. Ahorita estamos pidiendo limón en las esquinas, pero cuando tengamos un poquito más de fuerza ya no vamos a estar pidiendo limón, vamos a estar asaltando a la gente, robándola y matándola. ¿Qué otra perspectiva tenemos si no sabemos hacer absolutamente nada? Si no morimos de inanición, acuchillados y drogados entre nosotros, vamos a terminar en eso. Y no queremos eso. Entonces yo dije: bueno, vamos a encontrarles una alternativa de vida. Tienen buen apoyo ella de la sociedad jalisciense, y consiguió que algunas personas poseedoras de casas les prestaran una casa para instalar ahí talleres de electricidad, de plomería, de lo que fuera, ¿no? Para darles una alternativa de vida a estos niños. Lo cual ya eso hubiera sido una ganancia. Pero ha tenido tanto éxito allí en Guadalajara este sistema, que hasta el mismo gobierno de la ciudad se dio cuenta y dijo: no, pues hay que apoyar esto, ¿no? Porque el problema de los niños de la calle es terrible en todas las grandes ciudades del mundo, y no se diga la de México, en Guadalajara. Entonces la esposa del presidente municipal dijo: oigan, ¿cómo están estas caminatas que hacen ustedes? Pues ya le explicaron cada solsticio que no se hacemos. Dice: ah, bueno, yo los voy a acompañar en la siguiente. Dice: pero veamos que ese día tengo mucho trabajo, así que los voy a acompañar nada más un ratito, así cuando pasaran justamente por el centro de la ciudad. Entonces así se hizo. Y la señora, pues claro, iba saludando, diciendo: oigan, miren, aquí tenemos ya 600 niños que ya no van a ser problema, y a los cuales el gobierno de la ciudad les está ayudando, porque les estaban dando ya desayunos. Termina la caminata, iba con ellos, nada menos con uno de los grandes maestros de caminatas rituales, Huichol, y dice: esto no fue ninguna caminata ritual, esto fue una payasada. Y esa vieja que creyó que estaba en un desfile de motos ahí saludando, ya no cuenten conmigo. Entonces van algunos de los niños y le dicen: oiga, jefe, nada más usted nos ha dicho que cuando una cosa no se hace bien hay que repetirla. No sé qué va a hacer usted. Nosotros ahorita repetimos la caminata de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Claro, al señor no le queda otra cosa más que acompañarlos. Pero la anécdota me gusta mucho, porque ustedes comprenderán que estos niños no nada más van a ser unos buenos electricistas, esos niños ya van a ser guerreros. Después de haber logrado superar la escuela terrible de la calle y entrar en esto, ahí están surgiendo los guerreros que van a hacer que esta guerra se gane, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Les voy a contar otro ejemplo que para mí es el más impactante que he tenido, que es el siguiente. No sé si ustedes, bueno, todo el mundo en México sabe que hace unos años en Ciudad Juárez empezaron a ocurrir unos hechos terribles de matanzas de mujeres. Pero esas matanzas, ¿por qué las estaban matando? No, seguramente para asaltarlas. Oiga, pues no lo creo, porque eran mujeres que casi todas trabajaban en las maquiladoras, mujeres muy pobres. Para violarlas, bueno, sí, pero para eso no necesitaban ni arrancarles los ojos, ni cortarles la lengua, ni irlas desmembrando poco a poco. Eran mujeres que eran torturadas terriblemente antes de morir. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo es que se estaban haciendo con ellas rituales satánicos. Es decir, toda esta Organización Mundial del Narcotráfico hacía lo siguiente: alquilaban a través de los contactos de México y en Ciudad Juárez alguna casa para efectuar este ritual, llegaban, lo practicaban y se desaparecían. ¿Qué objeto tienen esos rituales? Que este tipo de personas se nutren del terror que producen los demás, del miedo que producen los demás.
Entonces, cuando la sociedad de Ciudad Juárez se dio cuenta de esto, hubo dos reacciones. Una muy explicable, que mucha gente salió corriendo de Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, no llegaba a Ciudad Juárez, se encontraba por todos lados, casi que decía más o menos lo mismo. Se vende casi lo que usted me quiera dar, yo ya no vivo aquí, estoy en Monterrey, mi teléfono está, y empezaron a vender sus casas prácticamente regaladas, porque ya nadie quería estar ahí. Pero otras gentes más valientes dijeron, bueno, si evidentemente estos están haciendo rituales satánicos, hay que contrarrestarlos haciendo rituales de luz. Entonces se unieron, trascendiendo sus diferencias religiosas, entonces lo mismo protestantes que católicos, que judíos, que masones, que budistas, empezaron a orar conjuntamente para contrarrestar eso, y eso ya fue importante, a tal grado que los guerreros tarahumaras, que son poseedores de una herencia riquísima de formación de guerreros, bajaron a Ciudad Juárez y le dijeron, bueno, bien, nosotros hacemos algunos rituales para formar guerreros, que nunca los habíamos enseñado a otras partes, sino que siempre los habíamos realizado allá en la sierra, pero se los venimos a enseñar a ustedes, y lo único que requerimos es que nos presten un espacio para poner un baño de temazcal, para que todas las personas que vayan a participar en esta formación de guerreros se vayan primero, se purifiquen en un baño de temazcal. Pero el problema que tenemos, le dijeron, es el siguiente, que realmente el instrumento principal que tenemos los rarámuris, los tarahumaras, para la formación de guerreros son las carreras rituales. Pero eso, si no se está tarahumara, no se pueden hacer, porque un campeón de olimpiadas, de maratón, puede estar corriendo 2 semanas, 100 kilómetros diarios, 2, 3 días por un campeón que sea allá. Y eso, pues, se necesitan siglos quizás para formar un guerrero así. ¿Por qué no aprenden entonces ustedes a caminar ritualmente? O sea, caminar ritualmente no es tan sencillo, hay que localizar las rutas y hay que aprender a caminar de cierta forma. Y aquí hay una persona que se los puede usted enseñar, y se los dejaron eso. Ahora, desde unos 15 años, yo fui a la primera vez que se intentó hacer una de estas caminatas. Llego al lugar, ya habían localizado la ruta y todo, ahí en Ciudad Juárez. Y hablo con el señor y me dice, mire, no se va a poder hacer nada. Miren ustedes, estas personas, estas señoras que vienen aquí, traen pantalones para hacer una caminata ritual, no tienen la menor idea. Y esas otras están prendiendo un sahumador, no tienen idea de cómo se prende un sahumador y cómo se maneja. Pues no se va a poder hacer una caminata. Digo, no, pues no se va a poder hacer mientras no lo sepan hacer, y aquí la única persona que se los puede enseñar es usted, así que por favor tómense la molestia de enseñarlos a ver si aprenden o no, y luego no sé, bueno, eso les digo, hará 15 años o más. Fui en otras ocasiones y ya vi cómo estaban haciendo unas caminatas rituales perfectamente bien organizadas, ¿no? Que las caminatas rituales también forman guerreros. Pero la última vez que fui, era 2 años, me ocurrió una de las experiencias más impactantes que he tenido en la vida, que fue la siguiente. Llego, ya antes de esa caminata, pero el día anterior, doy una plática, así como estoy ahorita con ustedes. Y al terminar la plática se acerca una persona y me dice, oiga, mire, fíjese que la guerrera que dirige estas caminatas no pudo venir porque hoy es miércoles y ella dedica los miércoles en la tarde a recibir a todas las madres que les han matado a sus hijos. Y quiere que usted vaya a decirles algo. Dijo, bueno, en principio yo no le puedo decir nada a una madre que le haya matado a un hijo. Yo he tenido esa pena, que es la pena más grande que puede tener el ser humano en la vida, que es la de perder un hijo, porque uno siente como que le están haciendo trampa, como que primero se tiene que morir uno y luego los hijos. Pero cuando, como en el caso mío, se muere de algo que llamamos una enfermedad natural, bueno, pues uno dice, bueno, pues está terrible, pero pues, bueno, ni modo. Pero cuando se murió porque estaba con sus amigos y de repente llegan y los matan a todos sin ninguna causa aparente, entonces es para desquiciar a cualquiera, decir, pero ¿por qué hicieron una atrocidad semejante, ¿no? Que el motivo es ese, seguir manteniendo el terror en la gente. Pero lo digo, voy, no a decir nada, sino a ver qué me dice. Y efectivamente hablo con esta señora y me dice, bueno, mire, ya se podrán ustedes imaginar el ambiente en esa situación, ¿no? Si muchas mujeres llorando, otras rezando, un ambiente de dolor, de pena, de angustia. Dice, aquí, dice, ustedes ven, pues hay de todo, dice, pero hay algunas personas que ya logramos perdonar a los que mataron a nuestros hijos, y eso ya es una hazaña que yo quizás no podría hacer, ¿no? Pero luego me dice, pero ya hay otras que les damos las gracias de que los hayan matado. Y yo, oiga, señora, ¿qué le pasa? Sí, no le dice, porque gracias a eso, dice, ahora sí ya sabemos, pero no como una concepción de tipo religioso o filosófico, de que la muerte no existe, que es una ilusión la muerte, que lo único que se cambia es como cambiarse el vestido porque ya se le manchó a uno, y no por eso va a ser una tragedia, que nuestros hijos siguen más vivos y más presentes con nosotros que cuando físicamente estaban aquí. Y por supuesto mañana, muchas personas nos dicen, oye, tú estás loca, pues ve a esa caminata a ver si no llegan y te disparan a todos nada más para producir terror y los matan. Pero espero que no tengas la locura de llevar a uno de tus hijos, ya te mataron a una, pues ya, ¿qué quieres que te maten a otra? Dice, claro, si alguno de nuestros hijos todavía cree que existe la muerte, pues no va a ir.
Pero si ya está totalmente convencida de que la muerte no existe, pues claro que va a ir, porque es como decir, vamos a ir a una fiesta muy bonita, un día de campo. Oye, pero a lo mejor en el día de campo se te ensucia el traje, pues no me importa, me pongo otro. No le tenemos el menor miedo a la muerte. Y luego me dijo algo que se me olvidó, dice, ¿por qué esta guerra que está librando ahorita en México no la van a poder ganar ustedes los hombres? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están matando ahí nada más? Esta guerra no se va a ganar a base de matarse. Esta guerra es una guerra de elevación de conciencia. Esta guerra no se va a terminar hasta que los que son adictos comprendan que son idiotes el drogarse y se dejen de drogar, y hasta que los narcotraficantes, que también son nuestros hermanos y que también es nuestra responsabilidad elevar su conciencia, entiendan el horror que están haciendo y lo dejen de hacer. Y esto no se va a lograr a base de darse balazo, se va a lograr logrando la ampliación de conciencia, que es la humanidad como un todo acceda a otro nivel y cambia. Y eso dice, ustedes no lo pueden hacer los hombres, solamente lo podemos hacer las mujeres. Y el día que las mujeres no pueden hacer eso, entonces la humanidad está perdida. Entonces, bueno, realmente esta señora tiene toda la razón, porque obviamente yo no tengo ese nivel de conciencia para decir eso. No, sí, qué bueno que va a tener a mis hijos, pero no lo podría yo hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues, efectivamente está produciendo México un tipo de guerreros muy, muy especial. Ya nada más para finalizar, les voy a, para que también hay uno que otro hombre que también está participando en esta guerra, les voy a comentar brevemente la historia del general Tomás Ángeles de Aguajare, que no sé si a ustedes les dice algo este nombre, el general Tomás Ángeles de Aguajare. ¿A ninguna les dice nada? ¿No? Bueno, pues este señor, para empezar, es descendiente de un linaje de militares con ese apellido, el apellido Ángeles. Sería muy largo relatar la historia de todos, pero digamos, el que inicia este linaje es un Manuel Ángeles que participa en la guerra de independencia y tiene un papel decisivo porque él salva la vida de Hidalgo en la batalla del Monte de las Cruces. Cuando ve que le van a disparar a Hidalgo, él se interpone y le pega el balazo a él en vez de a Miguel Hidalgo. Él queda gravemente herido, pero Hidalgo se salva. Y entonces después se lo llevan los integrantes de los Caballeros Águilas, que siempre han existido, esta sociedad sigue existiendo. Llega a ser Caballero Águila y participa en la guerra de independencia con Guerrero. Y luego tiene un hijo que se llama Felipe Ángeles Melo, que él va a participar en la guerra con Estados Unidos y en la guerra con Francia. En la guerra con Estados Unidos su participación es muy importante porque él, como guerrero águila que ya era, es el que va aprobando a los niños héroes para que puedan realizar la batalla ritual. La batalla de Chapultepec no fue una batalla común y corriente, fue una batalla ritual en la que 7 cadetes, los 6 que murieron, los de Miguel Miramón, logran hacer una batalla ritual que va a salvar a México, porque los Estados Unidos pretendían apoderarse totalmente de México, no nada más de la mitad. Entonces ellos, a través de esa batalla ritual, logran un despertar de la conciencia colectiva del país, que no se había defendido en forma importante con Estados Unidos, porque quien dirigía la defensa era Santana, que estaba intentando que los Estados Unidos se apoderaran de todo el país. Entonces se logra hacer una reacción, y luego este mismo personaje participa en la guerra con Francia, está en el fuerte de Loreto, cuando la batalla del 5 de mayo, que es decisiva, porque cuando se inicia la invasión de Francia hacia México, Francia tenía la fama y el prestigio de que poseía al mejor ejército del mundo en ese momento. Entonces, todos los que iban a dirigir la guerra de México dicen, bueno, no los podemos enfrentar al ejército francés porque nos va a derrotar porque es el mejor ejército del mundo. Lo que necesitamos hacer es una guerra de guerrillas, ¿no? Pero Juárez les dice, sí, nada más que para hacer una guerra de guerrillas se necesita tener siempre el apoyo del pueblo, y el pueblo no va a dar su apoyo a una guerra que considera que no se puede ganar. Entonces primero tenemos que derrotarlos para demostrar que sí se les puede, y ya después organizar la guerra de guerrillas, que fue lo que se hizo, ¿no? Porque efectivamente, si no hubiera sido por la batalla del 5 de mayo, los mexicanos hubieran dicho, no, pues si es el ejército más poderoso del mundo, ¿para qué nos oponemos a él? No tiene caso, es absurdo. Una guerra de guerrillas requiere un gran apoyo popular y un gran sacrificio del pueblo para participar en esa guerra, ¿no? Que no lo va a hacer si considera que esta guerra está perdida de antemano, que es lo que pudiera pasar ahorita en este momento. Lo que la gente puede decir, no, esta guerra ya está perdida y no vamos a participar en ella. Entonces, él participa de una forma muy importante en la batalla del 5 de mayo, que es cuando se logra derrotar a los franceses. Luego viene, su hijo va a ser Felipe Ángeles Ramírez, que no sé si le suena a ustedes este nombre, es un militar de la época de la Revolución, que para que notemos la importancia que tiene y sobre todo la integridad que tenía este señor es la siguiente. Recuerdan ustedes que cuando se inicia la Revolución con Madero,
Porfirio Díaz no siente que si mantiene una lucha en contra de los revolucionarios, el país se va a ensangrentar terriblemente, entonces renuncia rápidamente, es decir, no hay más que una simple batalla en Ciudad Juárez, y él renuncia. Madero, y entonces triunfa la revolución, pero ¿en qué forma? Llega Madero a la Ciudad de México, no disuelve al ejército federal, o sea, el ejército federal queda intacto, no disuelve tampoco al aparato político que gobernaba el país, queda intacto, y mucho menos a todo el grupo económico poseedor de la riqueza del país, queda intacto. Es decir, la revolución no ha hecho más que cambiar, a poner a un presidente que está en contra de todo eso, pero que no tiene fuerza suficiente para superarlo. No tiene ejército, no tiene políticos, no tiene grupo económico que lo esté apoyando. Entonces, claro, el momento en que ya intenta hacer algún cambio, pues le dan un golpe de Estado y lo matan. Cuando lo apresan a Madero, apresan nada más a 3 personas, a Madero, al vicepresidente Albino Suárez y al general Felipe Ángeles, porque sabían que era el único militar que se iba a oponer al golpe de Estado. Todo el aparato político lo aceptó, todo el aparato militar lo aceptó, el aparato político igual. No sé si ustedes sepan que legalmente, entre comillas, Victoriano Huerta sube a la presidencia de la República siguiendo los lineamientos. O sea, ya renunció el presidente, ya renunció el secretario de Relaciones Exteriores, que era el que correspondía, me nombró a mi secretario de Gobernación, y entonces yo legalmente puedo subir la presidencia. O sea, y todos los presidentes municipales, todos los gobernadores, con la excepción de Venustiano Carranza, todos aceptan esta situación como si fuera realmente legal, que era legal entre comillas. El único que no la aceptó fue Venustiano Carranza, pero Venustiano Carranza, que convoca una revolución, cuenta con apoyo popular, pero no tiene ejército a su lado, no sé si me explico, es decir, no tiene militares. El único que se opuso fue Felipe Ángeles. Huerta no se atreve a matarlo porque era un general que tenía un gran prestigio y lo manda exiliado a Francia. Él se va de Francia, se va a Estados Unidos y se mete ilegalmente a México y se va con Villa, Felipe Ángeles. Entonces, Victoriano Huerta, que era un muy buen militar, dice, bueno, esta revolucioncita yo la voy a acabar fácilmente. ¿Cómo? Pues voy a preparar una trampa en Zacatecas. ¿Por qué está teniendo esta revolución? Porque tiene a un señor que se llama Francisco Villa, que tenía un gran carisma y que organizaba unas cargas de caballería estupendas, que arrasaban con todo. Dice, bueno, tiene el señor organiza muy buenas cargas de caballería, pero ahorita vamos a ver qué hacemos con ellas, dice Huerta. En Zacatecas les voy a preparar una trampa. Zacatecas tiene unos cerros en los que podíamos poner una gran cantidad de artillería, y a ver qué hace una carga de caballería contra una buena descarga de artillería. Pues nada, los vamos a arrasar. Es la trampa que les tiene preparada. Entonces, Felipe Ángeles era justamente el mejor artillero que tenía México en ese momento. Entonces él comprende cuál es la trampa y qué es lo que hace. Llega a Zacatecas, ya estaba lista la trampa, y coloca toda la artillería de ellos que quedara a la vista del ejército federal, para que el ejército federal colocara sus cañones tomando en cuenta cómo estaba colocada la artillería de ellos. Entonces, en la noche cambia totalmente los cañones y los pone en otra posición, de tal manera que al día siguiente que se inicia la batalla, los cañonazos que está dirigiendo la artillería federal nunca les va a pegar a la artillería rebelde, y la artillería rebelde siempre les va a pegar a ellos. Lógicamente, cuando se dan cuenta de esto, los de la artillería federal cambian sus cañones, tomando en cuenta dónde estaban los cañones de los rebeldes, pero un momento antes, una hora antes, ya los empieza a cambiar a otra posición, para que cuando nuevamente los cañones federales empiecen a disparar, nunca les peguen a los rebeldes, y ellos siempre les pegan a los otros. Una vez que se acaba la artillería federal, entra ya el ataque de la infantería y de la caballería villista, y acaban con el ejército federal. Es la derrota. Más bien, esta batalla es la batalla decisiva de la Revolución Mexicana. Si no hubiera sido por esta batalla, no habría habido Revolución Mexicana, habría habido un levantamiento que hubiera sido sofocado fácilmente ahí en Zacatecas. Entonces, este fue general Ramírez, que luego va a terminar siendo fusilado por los propios. Recuerden ustedes que la revolución se divide en 2 partes: los constitucionalistas, que va a dirigir Carranza, y los convencionistas, que dirigen Zapata y Villa, que son derrotados militarmente porque no le hacen caso a la estrategia que propone Ángeles, el cual los derrotan en Celaya. Se impone la facción
con todas las ventajas y desventajas que esto pudo haber tenido desde Carranza, que promulgó una nueva constitución, pero que no atiende a todos esos anhelos populares que encarnaban Zapata y Villa, ¿no? Luego es capturado Felipe Ángeles y fusilado. Después de él viene otro Pedro Ángeles, que va a jugar un papel muy importante y totalmente ignorado en el movimiento del 68. El movimiento del 68, ustedes recuerdan, que lo inicia Regina intentando primero romper la cárcel de la Luna y luego se inicia todo el movimiento del 68, y en un principio trata Díaz Ordaz de aniquilarlo, y viene un hecho increíble, que es la posición del rector Barrosierra, que convoca una manifestación que iba a ser totalmente aniquilada por el ejército en insurgentes, cuando los militares se oponen a eso, y se van a oponer durante un buen tiempo a la represión, porque general Pedro Ángeles va con un grupo de militares, de altos militares, a hablar con el presidente y a decirle: señor, nos oponemos a que se repriman los dos grandes manifestaciones que se van a hacer en el Zócalo, que no entrañan ningún peligro para el gobierno, absolutamente ninguno, y entonces no vamos a aceptar una orden de reprimirlos. El presidente se desconcierta, cree que está ante un peligro de un golpe de Estado, dice: esto lo debe estar organizando gente del propio gobierno, ahorita localiza quiénes son, y empieza a buscar. Le van a echar de momento la culpa a varios políticos que obviamente no tenían nada que ver con eso, pero se logran hacer esas dos grandes manifestaciones en el Zócalo. Si ahorita vamos a hacer una manifestación en el Zócalo y acampamos ahí, a lo mejor lo logramos, pero en aquella época cualquier cosa que no fuera oficial no se podía hacer en el Zócalo, jamás. Entonces se logra hacer esto, y para luego hacer la matanza de Tlatelolco tienen el gobierno que montar una trampa tremenda, que es la de decirle al ejército que nada más tiene que dispersar a los manifestantes sin disparar, y que un grupo del ejército sea del gobierno sea el que le dispare al propio ejército y a los estudiantes, para que el ejército reaccione y le dispara a medio mundo, ¿no? Pero este general Pedro Ángeles tuvo un papel determinante en lograr contener los afanes represivos del gobierno el tiempo suficiente para que se pudieran hacer las dos grandes rituales que se efectuaron en el Zócalo, que son los que van a iniciar el despertar de México, ¿no? Así que también fue un papel muy importante. Y luego viene el general Tomás Ángeles de Aguajares, del que mencionamos al principio. Este general, desde niño, manifestó una gran devoción, digamos, a los niños héroes, porque recuerden que uno de sus antepasados fue el que los fue escogiendo, y que otro de sus antepasados, que fue Felipe Ángeles Ramírez, fue el que introdujo la forma de marchar que tiene actualmente el Colegio Militar, que es diferente a todo el ejército, porque es una forma también ritual de marchar. No sé si ustedes noten que es distinta la forma que tienen de marchar los cadetes del Colegio Militar y de la Naval, porque es una forma que les han enseñado guerreros águilas en los dos casos, ¿no? Entonces, este general, toda su ambición era ser, el general Tomás Ángeles de Aguajares, ser director del Colegio Militar. Entonces lo logra, es nombrado director del Colegio Militar, y entonces él convoca a un congreso para que todos los dirigentes maestros de las escuelas militares de México, no solamente del Colegio Militar, sino de la Superior de Guerra, de la de Medicina, de la Ingeniería, se formaran en valores espirituales y patrióticos. Se organiza toda una serie de conferencias en las que asistieron los mismos sacerdotes que guardianes de tradición, que intelectuales, a todas estas escuelas, para irlos formando en ideales de este tipo, espirituales y patrióticos a los militares de México, porque él comprendió que sí iba a venir esta guerra que estamos ahorita padeciendo. Entonces ya esto nos va dando una idea de quién era este señor. Él, por ejemplo, fue agregado de México en la Embajada de Washington, y tiene tanto prestigio militar como gran estratega, que lo invitaban en West Point a dar conferencias. Una hija de él está casada con un alemán, y cuando iba a Alemania a visitar a su hija, de las grandes academias de militares en Alemania, lo invitaban a dar conferencias. Es un señor que tiene un prestigio internacional. Bueno, entonces, en el gobierno de Calderón lo nombran subsecretario de la Defensa. Entonces él elabora un plan de estrategia para vencer al narcotráfico, pero un plan de estrategia no nada más militar, sino integral. Es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que estamos mencionando, de que esta es una guerra de conciencia. Entonces, ¿qué instrumentos se tienen que utilizar para
para ampliar la conciencia del país en esta guerra. Y que, por ejemplo, en el caso de los militares se toma en cuenta que el narcotráfico presta una gran ayuda a las poblaciones en donde funciona. Les da dinero a los campesinos para que siembren, les arregla gratis casas, iglesias, colegios. Entonces dice, el ejército no puede llegar disparando a esos lugares, tiene que llegar a ganarse la voluntad y el apoyo de la gente, llevando despensas y llevando todo tipo de servicios médicos y de lo mismo que hace el narcotráfico, que lo haga él, para que cuando ya se haya ganado el apoyo de la gente, entonces sí ya se pueda pelear con el narcotráfico, porque ahorita, a la hora que vienen los balazos, por cada narcotraficante matan a 20 o 50 personas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? O que la tienen que ver porque están recibiendo ayuda del narcotráfico. Entonces, ya cuando estén separados, sí ya los podemos ganar. Ahorita es imposible ganar esa guerra en cuanto está totalmente entremezclada el pueblo con el narcotráfico. Entonces, le presentan un plan integral, se lo explica al presidente, y 3 días, él era el subsecretario de la Defensa, 3 días después le habla el secretario y le dice, oye, Tomás, me da mucha pena decírtelo, pero me dijo el presidente que te jubilaras inmediatamente, y lo mandaron a su casa. Entonces, después de eso, él recorre todo el país para ir perfeccionando su plan de estrategia militar. Y cuando viene la campaña, el presidente actual se lo quiere presentar a los 3 candidatos. En la Fundación Colosio hay una reunión en que Peña Nieto invita a gentes destacadas para que den ideas sobre cómo realizar su gobierno. Entonces él va y le entrega su plan, pero yo creo que es el mejor plan de estrategia que se ha formulado en México, se lo entrega a Peña Nieto. Pero había periodistas y le preguntan, oiga, general, ¿y usted por qué está elaborando un plan de estrategia si el gobierno está aplicando la suya? Y le dice, oiga, discúlpeme, pero eso no es ningún plan de estrategia. Están cometiendo realmente una atrocidad espantosa al aplicar ese plan, que además está muy sospechoso porque siempre se está atacando a ciertos cárteles de narcotráfico y uno a otro. Entonces resulta que a lo mejor el gobierno de México está sirviendo simplemente de lacayo de algunos cárteles, como era el caso del Chapo Guzmán. Y los periódicos lo publicaron, la opinión que dio, tanto en la revista Proceso como el general opinó esto, inmediatamente lo meten a la cárcel, aduciendo que cuando había sido director del colegio militar, él tenía su centro de distribución para repartir droga a los cadetes. Lógicamente esto produjo un rechazo en el ejército, diciendo, oiga, por favor, acúsenlo de otra cosa, que yo era maestro ahí en el colegio, o yo era cadete, y jamás ocurrió eso que se están diciendo. No, bueno, ya parece que no hay esa causa, pero lo mantienen en prisión. No solo eso, sino que lo mandan al Moloya y lo incomunican totalmente. Es decir, ni su abogado defensor, ni su familia, ni mucho menos sus amigos, como en el caso, lo pudimos ver allí, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, mire, para que ustedes puedan ver, hay una comisión que es la que autoriza las visitas. Cuando esa comisión se reúna, se analizará su solicitud. Según ellos, la comisión esa no se reunía y no se analizaba la solicitud. Bueno, pero todo esto produce a nivel mundial toda una protesta que de todas partes preguntan, oiga, de West Point y de Alemania, ¿por qué está preso este señor? ¿No? El caso es que al venir el cambio de gobierno, hay que reconocerlo, Peña Nieto ya ordena que lo suelten, pero lo sueltan en pésimas condiciones. Le han tenido que hacer 4 operaciones en los ojos porque se les prendieron las retinas y las máculas, seguramente por las golpizas que le dieron. Los riñones también salieron muy afectados, ¿no? Por supuesto, cuando estaba preso, su familia estaba segura que ya lo habían matado. Seguramente lo mataron y van a decir que se peleó y que el otro preso lo mató porque los dos estaban drogados o alguna cosa así, ¿no? Pero lo increíble es que este señor no mantiene el menor rencor hacia los que le hicieron todo esto. Dice, bueno, yo soy un soldado, el país está en guerra, me tomaron preso, ni siquiera me mataron, pues no tengo nada de qué quejarme, ¿no? Y está dedicando su vida, después de un largo periodo de recuperación, sobre todo por la cosa de los ojos, a atender a todas las personas que le piden opinión sobre cómo llevar a cabo esta guerra, que insisto, no es una guerra militar de balazos nada más, es lo menos importante, que habrá que hacerlos, pero no es lo importante es elevar la conciencia de la gente, ¿no? Entonces estos 3 ejemplos que les acabo de mencionar, creo que nos deben dar optimismo para comprender que sí se está defendiendo este país, que el gobierno no está haciendo la defensa adecuada, pero la defensa sí se está haciendo, es decir, que sí hay personas que están llevando a cabo la verdadera guerra que se necesita para triunfar.
triunfar en este conflicto, y que por lo tanto no tenemos que caer en la desesperanza que mucha gente está cayendo, que dice, no, pues esto ya está perdido, deben de entregarles el poder a los narcotraficantes para que así haya paz, porque de otra forma imposible. No, no es cierto. Los países tienen una serie de reservas espirituales muy grandes que están echándose a andar y que seguramente van a lograr que México supere esto, ¿no? Bien, pues es todo lo que les quería decir, pero me interesaría mucho conocer sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Sobre todo esto que hablábamos sobre la situación de México, ¿cuál es? Pues esta que estamos mencionando, que es ahorita el punto clave en esta guerra planetaria que está llevando a cabo entre la luz y las tinieblas, que lo que ocurra aquí va a decidir la suerte de la humanidad para los próximos milenios, por lo menos 2 milenios seguramente, ¿no? Que logremos crear una cultura que permita a los seres humanos acceder a esta conciencia planetaria, superando nuestro sectarismo, y que permita al planeta Tierra seguir existiendo y no estarlo atosigando, sobre la base que también él se puede defender, porque no es un ser inerte, puede producir terremotos y tsunamis para quitarse una plaga. Es decir, lo que está en juego es más bien la existencia de la humanidad que la del planeta, porque el planeta no creo que lo pudiéramos matar tan fácilmente como parece que estamos creyendo, o inconscientemente lo estamos haciendo, ¿no? Bien, pues. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros, cada uno, la gente que tiene la intención de, pues sí, bueno, que esto, sacarlo adelante? Esa es la pregunta clave, creo yo, ¿no? Es decir, que tenemos que participar en esta guerra, pero la situación es esta, miren, ahorita en todas partes del mundo existen grupos como el de ustedes, ¿sí? O sea, grupos que están interesados en ver qué se puede hacer y que están intentando ampliar su conciencia para eso. Los puntos que existen en todo el planeta concentran esa energía. Las personas, cada persona que está intentando sintonizarse en esa frecuencia recibe automáticamente cierta conexión con una conciencia superior. Pero los puntos atraen energía, pero no jalan. Se necesitan crear redes, es decir, que los puntos se conviertan en redes, que cada punto se ponga en contacto con otros puntos para atraer entonces más gente, porque lo que se necesita ahorita es crear una masa crítica dentro de la humanidad, que exista un X número de personas, que no sé cuántos sean, que ya estén abocadas directamente a crear esta nueva cultura, y que entonces es cuando se producen cuando se crean estas masas críticas dentro de la humanidad, o dentro de una cultura, dentro de una nación, es cuando se producen esos cambios automáticos que de la noche a la mañana, en cuestión de días o de semanas, cambia totalmente la mentalidad de la gente y sabe cómo actuar. Entonces, estamos en ese proceso, crear redes que produzcan esa masa crítica para crear este cambio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues no puedo... Hay una persona que no me cae muy bien, pero con la que estoy en permanente contacto, que soy yo mismo. Entonces, pues porque si me caigo bien quiere decir que estoy muy mal, porque estoy satisfecho con el nivel de conciencia que tengo, ¿no? Entonces, lo que sí yo puedo hacer es intentar cambiar yo mismo, y para eso tengo a mi disposición todas las enseñanzas y todos los instrumentos que nos han dado todas las grandes tradiciones espirituales del mundo: la oración, la meditación, las caminatas rituales, las danzas rituales, todo aquello que yo sé que eleva mi conciencia, lo puedo hacer. Yo no sé qué puedo hacer con los demás, pero sí puedo hacer algo conmigo mismo. Si yo me quedo, yo no soy narcotraficante, yo no me drogo, pues soy una maravilla, nunca he matado a nadie, no, hombre, ahí me quedé, no voy a lograr nada, me quedo porque ya estoy muy satisfecho con ser como soy. Pero si no lo estoy, si yo tengo todavía grandes defectos de ego, de egoísmo, de esto, voy a cambiarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo que se ha hecho siempre para eso, ¿verdad? Desde pedir, lo más importante es solicitar la ayuda divina, porque uno solo no logra nada, y utilizar todos esos instrumentos. Entonces cambia mi conciencia. Si cambia mi conciencia, automáticamente me empiezo a convertir en un ejemplo para los demás. Que ya no, oye, pues si fulanito de tal era de lo peorcito y ahora ya no lo es tanto, ¿cómo le hizo? No, pues fíjate que estuve haciendo yoga y estuve haciendo esto y esto y esto. Pues voy siendo un ejemplo. Entonces lo importante es no empezar a sermonear y a querer cambiar a los demás si yo no he cambiado todavía. No sirve de nada. Oye, tú me estás diciendo eso, voy a tener un espejo, ¿verdad? Primero, pero si yo lo logro hacer, entonces empiezo a generar ese cambio en los demás. Eso es lo que sí podemos hacer. Y ya después las circunstancias nos irán indicando cómo seguir adelante, pero lo importante es hacer un cambio nosotros, no conformarnos con ser como somos. ¿Y el gobierno cómo está ahorita? Mire, el gobierno no puede ser resultado más que de la conciencia general. ¿De dónde va a salir un buen gobierno si no hay unos buenos ciudadanos? Claro. Todos esos que están en el gobierno son como nosotros, digo, no son marcianos, ni siquiera son extranjeros, entonces
pero el gobierno quizás sea lo último que cambie. Si ya todos cambiamos, el gobierno va a tener que cambiar a fuerzas, porque entonces ¿de dónde va a sacar gente corrupta si ya no la hay? No, pues ya le va a costar mucho trabajo. Ahorita no le cuesta ningún trabajo encontrarla, ¿me entiende? Entonces, olvidémonos, el gobierno es lo último que va a cambiarlo, pero lo que tiene que cambiar es la sociedad, el pueblo es el que tiene que cambiar. Y hay toda una serie como los ejemplos que les doy, de que sí se pueden lograr estos cambios, cambios increíbles, y que a veces es como mencionaba yo, por eso me gusta el caso de los niños de la calle, donde uno menos se los espera. Es como cuando surgió la cultura occidental. La cultura occidental surgió en medio de la tremenda corrupción como la de ahorita que existía en todo el Imperio Romano que abarcaba todo el Mediterráneo. Las autoridades eran terriblemente corruptas y no les interesaba más que explotar al pueblo y hacer devaluaciones y crisis económicas y todo. ¿De dónde surgió? No, pues seguramente los grandes intelectuales romanos, los grandes políticos romanos. No, no es cierto. Surgió allí en las catacumbas de los gladiadores, de los esclavos. ¿De dónde surgieron los primeros cristianos? No surgieron de las universidades ni surgieron del gobierno, surgieron desde abajo, ¿me explico? Porque fueron los que cambiaron su conciencia, fueron los que entraban al circo romano para que se los comieran los leones cantando porque no les interesaba que los mataran. Y que con ese ejemplo dije, bueno, estos cuates, ¿por qué? ¿Cómo es posible que entren cantando? ¿Que están locos o qué? Pues algo deben de tener. Entonces empezaron a traer el interés hacia esa nueva religión que estaba surgiendo, que es el cristianismo, ¿no? Pero, insisto, surgió desde abajo y ahorita lo mismo. Está surgiendo de todas partes, pero entre más abajo es más válido ese surgimiento, ¿no? ¿Por qué hay muchas personas que se rehusan a cambiar? Ay, porque es muy cómodo. Y además siempre me expuso en eso. Yo soy una gente decente. Yo no robo a nadie, no mato a nadie, no me drogo. Pues, ¿por qué tengo que cambiar? ¿No? Es muy difícil, porque el cambio significa esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Primero, el reconocimiento de nuestros errores, que es muy difícil. Siempre vemos los errores de los demás, no los de nosotros. Y luego, la humildad, de decir, yo no tengo fuerza suficiente para mí mismo cambiar, porque no se puede, tengo que solicitar la ayuda divina. Independientemente de la religión que tenga, tengo que solicitar una ayuda superior. Y esa vanidad tremenda que tenemos, yo soy alcohólico, sí, bueno, para el día que yo quiera, yo dejo de tomar. No es cierto, no es cierto. ¿Y qué hago para eso? Convoco a mis amigos a la cantina y les digo, fíjense que yo ya voy a dejar de tomar. ¡Ay, qué buena idea! Vamos a brindar por eso. Y agarramos una borrachera espantosa. Entonces, no es así. O sea, si yo voy a cambiar, tengo que primero ver con quién ando para que me ayuden. Porque si hago en el mismo círculo, pues, para que cambie, estás muy bien, tienes muy buen empleo además. Está perfecto. No, empezarme a rodear con personas que están con el mismo anhelo, con el mismo propósito que yo, y después pedir esa ayuda superior, si no, no se logra absolutamente nada. Pero esa ayuda superior, bueno, es lo que yo he aprendido, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Va dirigida siempre a ese ser supremo, pero ese ser supremo, ¿quién es? O sea, yo creo en un ser supremo, sí. No creo la verdad de... Sí, no, independientemente de la religión que se tenga, tiene que admitir que por encima de uno existe algo superior. A fuerza no soy lo máximo en el universo, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, pedir esa ayuda, y cuando esa ayuda se pide, claro, si yo pido esa ayuda, yo siempre pido sacarme la lotería y nunca me la he sacado. Pero me explico, porque también depende de qué está uno pidiendo. Pero si uno pide esa ayuda siempre llega. Bueno, yo creo que hablar de los cambios y hablar de qué hacer cuando estamos viviendo algo que no nos gusta es demasiado difícil y complejo muchas veces, porque precisamente lo que usted mencionaba de lo que estamos viviendo actualmente, pues es cierto, hay una sensación de desesperanza, hay una sensación de que ya no puedo hacer, pero porque yo estoy dejando, bueno, desde mi muy particular punto de vista, es que yo estoy dejando que los demás hagan, ¿verdad? Y lo que hagan, pues está bien, porque yo no me comprometo. No puedo hacer nada. Me parece que un aspecto sumamente importante es cuando yo realmente puedo confiar en mí y puedo confiar en los demás. Y para confiar en mí y confiar en los demás, yo requiero, pues, trabajar. Y requiero dejar esta actitud pasiva de delegar en los demás que hagan y yo no hacer porque ni siquiera lo hago por mí. Cuando yo empiezo a hacer en mí y quito esta pasividad y empiezo a ver qué es lo que puedo hacer en mí principalmente,
quitarme este aspecto negativo de ver la vida, de poder confiar en mi compañera de al lado, de confiar en lo que estoy escuchando y qué me aporta, de ver lo que él está haciendo y qué aprendo de lo que él está haciendo. Es como empezar a confiar, es como creer que todos podemos hacer, y entonces es cuando yo empiezo a responsabilizarme de mi vida, ¿verdad? De hacer lo que considero que debo hacer para lograr lo que quiero hacer, y entonces empiezo a ver en los demás también esa posibilidad. Y yo creo que caminos hay muchos. Caminos hay, increíble cantidad de caminos. Son personales, cada quien escoge el que más. Claro, y lo importante es de que, bueno, en esta búsqueda, ¿para dónde me voy? A lo mejor la ayuda de grupos, o a lo mejor la ayuda, como usted dice, de yoga, o la meditación, o grupos terapéuticos, o grupos de autoayuda, o conferencias, o me meto a la música y que aprendo de la música, etcétera. Yo creo que caminos hay increíble cantidad de caminos. Y cada quien debe encontrar el más adecuado, claro, no todos sirven para todos. Claro, lo importante es confiar en uno primero, responsabilizarse. Y entonces en esa búsqueda, usted dice, es descubrir un mundo nuevo. Y ahí está el cambio. Desde el momento en que yo me muevo, tantitito que me mueva de lo que cotidianamente hago, ahí está el cambio. Y ese cambio, paradójicamente, no solamente cambio yo, sino cambian los que están a mi alrededor. Esta visión. Entonces, creo que a veces los seres humanos somos muy complejos, o nos complicamos. Nos complicamos. Pero en esta complejidad de lo que somos está como esta parte de la humildad que nos lleva a ser un poco más simples, más, no encuentro ahorita la palabra, sencillos, que nos permite ver la vida de una manera distinta. Y yo creo que podemos hacer muchísimas cosas en el lugar que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Pero empieza por uno. Exacto. Si no, pues, no necesitaba yo venir. Usted acaba de decir exactamente.